Hola a todos y bienvenidos a este inicio de serie. Hoy estrenamos estos micrófonos para hablar de un libro que pone a prueba lo que creemos sobre la Biblia, Fidelidad e Integridad, de Luciano Jaramillo. Hola Horacio, ¿estás listo para este primer capítulo? Más listo que tres listos, Cata. Y empezamos con un tema que suena técnico pero es apasionante, la crítica textual. Es como una labor de arqueología pero en el papel. La gran pregunta es, ¿cómo podemos estar seguros de que la Biblia que tienes en tu mesa es la misma que escribieron los apóstoles hace 2000 años? Exacto. Jaramillo nos plantea que hay dos respuestas, la de fe, donde aceptamos que Dios inspiró el mensaje, pero también la científica. Y aquí viene la realidad. No tenemos los manuscritos originales, lo que tenemos son miles de copias, y como eran humanos los que copiaban a mano, a veces se introducían variantes o glosas, que eran notas al margen que terminaban metiéndose dentro del texto sagrado. Tal cual. Por eso la crítica textual es vital. Su misión no es juzgar el mensaje, sino limpiar el texto de esas añadiduras para rescatar la voz pura del autor. En el Antiguo Testamento, las masoretas hicieron un trabajo casi sobrehumano contando palabra por palabra para evitar errores. Pero el granito fueron los rollos del Mar Muerto en 1947. Textos 1000 años más antiguos que confirmaron que el mensaje se preservó con una precisión increíble. Es la ciencia dándole la razón a la historia. Y en el Nuevo Testamento, la evidencia es aún más masiva. Jaramillo menciona hallazgos como el Códice Sinaítico encontrado en un monasterio, o el Papiro 52, que es casi contemporáneo a los apóstoles. Hoy tenemos más de 5000 manuscritos para comparar. Es una montaña de evidencia a favor de la Biblia. Aquí viene la reflexión más profunda del capítulo. Jaramillo nos dice que no debemos tener miedo si una versión moderna como la NBI omite un versículo que estaba en versiones antiguas. ¿Por qué? Porque la ciencia ha descubierto que esos versículos fueron añadidos siglos después por copistas, quizás con una buena intención, pero no estaban en el original. Quitar lo que el hombre añadió es un acto de honestidad cristiana. Exacto. La fidelidad no se mide comparando una Biblia nueva con una vieja, sino comparando ambas con los manuscritos más antiguos y puros que existen hoy. Restaurar la Biblia a su forma original es devolverle su integridad. Al final, como dice el autor, nuestra confianza no debe estar en lo que quisiéramos leer, sino en lo que realmente Dios reveló a través de sus autores. Que cierre, Cata. Es un llamado a amar la verdad por encima de la tradición. Y esto es solo el comienzo de este viaje. Queremos dejarles el camino listo a nuestros compañeros que traen más de este análisis. Así es, así que les damos paso ahora a Gerardo, María y Shirel, quienes nos van a sumergir en el capítulo 2. El micrófono es suyo. Hoy en día existen muchas versiones de la Biblia, como la Reina Valera, la Dios habla hoy o la Nueva Versión Internacional. Esto puede generar una pregunta muy común. Si la Biblia es palabra de Dios, ¿cuál de todas estas versiones es la verdadera? A primera vista podría parecer que tantas versiones generan confusión. Sin embargo, lo que realmente ocurre es que cada una busca comunicar el mismo mensaje, pero de una forma más clara, según el idioma, la época y el contexto. Por eso, más que verlas como versiones diferentes en contenido, debemos entenderlas como distintas maneras de expresar una misma verdad. Para entender por qué existen tantas versiones de la Biblia, es importante reconocer que el lenguaje no es algo estático, sino que cambia con el tiempo. Las palabras que se usaban hace siglos no siempre tienen el mismo significado hoy, y eso puede generar confusión si no se actualiza la forma en que se expresan. Además, muchas palabras no tienen un solo significado. Dependiendo del contexto, pueden interpretarse de diferentes maneras, lo que hace que traducir no sea simplemente cambiar una palabra por otra, sino tratar de transmitir la idea completa. Por eso, las traducciones bíblicas no siempre son literales. Más que copiar palabra por palabra, buscan comunicar el sentido original del mensaje de una manera que sea comprensible para las personas de hoy. En este sentido, cuando hablamos de la Biblia como la palabra de Dios, no nos referimos únicamente a las palabras exactas, sino al mensaje que ellas transmiten. Es un mensaje que va más allá del idioma y del tiempo, y que puede entenderse a través de distintas formas de expresión.
La Biblia también es poesía como se ve en el Antiguo Testamento. A continuación comparto un ejemplo que encontramos en Cantares 6:10 como se lee en distintas versiones. En Reina Valera, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Dios habla hoy. ¿Quién es esta que se asoma como el sol en la mañana? Es hermosa como la luna, radiante como el sol, irresistible como un ejército en marcha. Nueva versión internacional. ¿Quién es esta? Admirable como la aurora, es bella como la luna, radiante como el sol, majestuosa como las estrellas del cielo. 3 versiones y ninguna agota el significado de lo que se quiere decir, sino que nos da un sentido más amplio del texto. Es por ello que debemos aprovechar y estudiar la Biblia en diferentes versiones para poder encontrar estos tesoros que nos regala Dios en ella. Después de analizar esto, podemos concluir que las diferentes versiones de la Biblia no cambian su mensaje, sino que lo hacen más accesible y comprensible para distintas personas. Eso nos lleva a una pregunta más específica. ¿Cómo se interpreta ese mensaje cuando se traduce desde los textos originales? En el caso de la Biblia hebrea, su traducción ha sido fundamental para entender su significado. A continuación, nuestros compañeros nos explicarán cómo se interpreta en la nueva versión internacional. Esposa mía, ¿a usted le parece confiable la traducción de la NBI? Por supuesto que sí, amor. Los traductores de la NBI trabajaron con los mejores manuscritos hebreos, arameos y griegos y con personas especializadas en la disciplina de traducción e interpretación bíblica, como el doctor Esteban Bob, experto en el Antiguo Testamento. El texto base es la Biblia hebraica Septuaginta, que es el resultado de un trabajo cuidadoso que toma como partida el manuscrito llamado Códice de Leningrado, que este manuscrito es medieval y que data del año 1008. Este manuscrito es el más antiguo de la Biblia hebrea. Y pues en términos generales, a este texto se refieren como el texto masorético que sirvió como base de los traductores del Antiguo y Nuevo Testamento de la NBI. Además de estos textos, se utilizaron manuscritos como el Pentateuco samaritano, la Septuaginta, la versión siríaca, la Targumés, la aramea. Y esto se debió a que el texto mesorético no era tan claro por errores cometidos por los antiguos copistas, y por esto esta Biblia es confiable. ¿A usted le parece fácil entender la traducción de la NBI? A mí me parece un poco difícil. Bueno, amor, pues es muy fácil porque el proceso hermenéutico está presente en todos los niveles y en todos los procesos de trabajo y siempre respeta el contexto literario, el origen, la gramática. Y esta traducción tiene una interpretación simple y exacta de la verdad para sus lecturas. Un ejemplo de eso es el Salmo 16:3. En la Reina Valera revisada traduce este versículo: para los santos que están en la tierra y para los íntegros está toda mi complacencia. Sin embargo, en la NBI se entiende mucho más claro y dice: en cuanto a los santos que están en la tierra son los nobles en quienes está toda mi delicia. Ay, amor, tengo una duda. Yo no sé por qué en la NBI no aparece el nombre de Jehová y de Yahvé. ¿Tú me podrías decir? A ver, amor, te voy a explicar. En el Antiguo Testamento, escrito en hebreo, se usan las 4 consonantes, conocidas también como el tetragramatón. Las personas que conocen las raíces hebreas nos dicen que estas 4 consonantes no tienen nada que ver con la palabra Señor. La palabra Señor era la traducción de la palabra hebrea Adonai. Las 4 consonantes están relacionadas con el verbo hebreo traducido al castellano como ser. Hay una cita bíblica, Éxodo 3:14, donde nos lo explica. Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés, y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas: yo soy me ha enviado a ustedes. Nos damos cuenta que Dios habla con Moisés y le dice que Él es. También se comprueban algunos textos griegos de la época patrística que su pronunciación parecía ser Yahvé o Yahvé. Estos nombres dejaron de utilizarse cuando se tradujo la Biblia hebrea a Antiguo Testamento al griego. Allí usaron escrita la palabra Kyrios, que en griego significa Señor. Esto es al igual que, como ya dijimos anteriormente, la palabra Adonai, que es el significado en griego, es Señor.
A principios del siglo XII después de Cristo, quisieron dar a la cristianidad nuevas traducciones bíblicas. Es el claro ejemplo de la Reina Valera, donde allí usaron y siguen usando la palabra Jehová. Esta palabra no existe. Es una forma híbrida que está formada por las consonantes de la palabra Yahvé y las vocales de la palabra Adonai. Por eso la mayoría de las versiones, tanto católicas como protestantes, usan el título de Señor. De esta manera se respeta lo establecido en los textos hebreos transmitidos por los judíos y evita usar de manera discriminada el nombre sacrosanto de Dios. Continuando con el desarrollo de este texto, el día de hoy veremos el capítulo 5, el cual consiste en las preguntas acerca del Antiguo Testamento. Y de antemano, bienvenida a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre algunas preguntas que surgen precisamente al leer el Antiguo Testamento, en especial cuando comparamos diferentes versiones de las Biblias. Tal vez en algún momento ha ocurrido de que se lee un versículo en una versión y al realizar una comparación con otra completamente diferente, aparecen palabras distintas. Y de ahí surge una serie de preguntas. ¿Cambió la Biblia? ¿O por qué aparecen esas diferencias? En el capítulo que estamos revisando, se van a responder varias de esas preguntas y se dará una explicación de algo muy importante. Traducir la Biblia no es simplemente cambiar palabras de un idioma a otro. Y para entenderlo mucho mejor vamos a comentar algunos ejemplos interesantes, para lo cual lo desarrollarán mis otros compañeros en el marco de este capítulo puntualmente. Traducir no es solo cambiar palabras de un idioma a otro, es descifrar contextos que hace 3000 años eran actuales. El comité de la NBI plantea algo fascinante. A veces, por ser fieles a la tradición, nos alejamos del significado original. Por ejemplo, hablemos de la lepra en Levítico 13. La mayoría de las versiones antiguas usan esta palabra, pero la ciencia y el hebreo nos dicen que los síntomas descritos no son los de la enfermedad de Hausen. La NBI decidió traducirlo como enfermedad infecciosa de la piel. ¿Es menos sagrado? No, es más preciso. Otro caso que me vuela la cabeza es el de Lucifer en Isaías 14. Muchos creen que es el nombre propio de Satanás, pero el texto nos aclara que en hebreo es Heiel, lo que significa simplemente lucero o portador de luz. La palabra Lucifer entró como la traducción del latín y se popularizó por poemas como El paraíso perdido de Milton. La NBI prefiere volver a la raíz y tomarlo como lucero del mañana. ¿Y qué hay de Sheol? En lugar de utilizar términos cargados de mitología griega como infierno, la NBI opta por sepulcro o muerte. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el énfasis era en el lugar de descanso de los muertos, no necesariamente en un lugar de tortura eterna. Finalmente, uno de mis cambios favoritos es el de Eclesiastés, donde antes leíamos vanidad de vanidades, la NBI propone absurdo de absurdos. La palabra hebrea Hebel significa literalmente aliento, algo que está aquí y luego se va. Traducirlo como absurdo le da una fuerza contemporánea brutal, porque la vida sin Dios no es solo vana, es incomprensible, o sea, es algo absurdo. Al final, el objetivo de estos cambios no es cambiar la doctrina, sino que el lector moderno y posmoderno sienta el mismo impacto que sintió el lector original. La Biblia sigue siendo la misma, pero hoy la entendemos un poco mejor. Gracias por acompañarme en todos estos ejemplos. Yo fui Kevin y vamos a darle paso para que Andrea nos explique un poco más de este increíble tema. También hay casos donde los traductores deben elegir entre varios significados posibles. Por ejemplo, en algunos textos una palabra puede significar orígenes o salidas y los traductores deben analizar el contexto para decidir cuál expresa mejor la idea original. Esto muestra que traducir la Biblia implica estudiar el idioma, la cultura y el contexto histórico del texto. En conclusión, las preguntas sobre el Antiguo Testamento nos ayudan a comprender mejor cómo funciona la traducción bíblica. Tal vez las diferencias entre versiones no significan que el mensaje haya cambiado,
sino que los traductores están intentando ser fieles al texto original y al mismo tiempo hacerlo comprensible para los lectores actuales. Esperamos de antemano que este episodio les haya gustado, a entender mejor cómo se traduce la Biblia y por qué existen o se configuran o estructuran diferentes versiones de la misma. Buenas noches, mi nombre es Derly Castro. Bienvenidos al podcast Aprendiendo Más de la Palabra. Hoy nos acompaña el estudiante de IBLI, Miguel Mora. Miguel, ¿alguna vez se ha preguntado qué texto griego forma la base de su Biblia? Muy buenas noches. Gracias, Derly, por haberme invitado a este podcast tan importante. No me había hecho esa pregunta, pero ahora que hago parte del Instituto IBLI de la Iglesia Casa sobre la Roca, tengo la oportunidad de responder de manera muy acertada esta pregunta. ¿Qué texto fuente es más confiable? El Textus Criticus. ¿Y por qué? El Textus Criticus es el más reciente texto del Nuevo Testamento, fruto de la investigación científica que incluye todos los hallazgos de los más antiguos manuscritos del Nuevo Testamento. Se han contado más de 5.000 manuscritos del Nuevo Testamento de diferente índole, material, lugar y fecha. Los más antiguos provienen del siglo II después de Cristo para el Nuevo Testamento y tenemos algunos del Antiguo Testamento, especialmente de los descubiertos en Qumrán, que datan del siglo II y III antes de Cristo. ¿Por qué la nueva versión internacional difiere de la Reina Valera? Como podemos ver, el Textus Receptus está basado en manuscritos bastante tardíos. Todas las traducciones del Nuevo Testamento se hicieron desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Usaron el texto griego de Erasmo. Esta fue la base o fuente textual de versiones como la Reina Valera, cuya primera edición vio la luz en 1569. El Textus Receptus viene del latín recibido o aceptado. Fue el texto griego del Nuevo Testamento organizado por Erasmo de Rotterdam en 1516. ¿Por qué ya no se usa ni se debe usar el Textus Receptus para la traducción de la Biblia hoy? En primer lugar, hoy contamos con varios miles de manuscritos muy antiguos de la Biblia descubiertos en los últimos años que han permitido reconstruir en su mayor integridad el texto griego del Nuevo Testamento. Este es el que se llama el Textus Criticus. Hoy en día, ningún traductor serio de la escritura utiliza el Textus Receptus. También podemos decir que en el Textus Criticus siempre se ha buscado ser fiel no a la tradición textual de una versión, sino a la palabra de Dios. Miguel, o sea que en conclusión, podemos decir que el Textus Criticus es la base textual más depurada y confiable que recoge los mejores y más antiguos manuscritos descubiertos hasta el día de hoy. Correcto. Muchas gracias, Miguel, por esa información tan importante. Ahora damos paso a nuestros compañeros Andrés Páramo y Camila Díaz. Muchas gracias. Vamos a hablar sobre la base textual y la hermenéutica del Nuevo Testamento en la nueva versión internacional. Y para eso nos tenemos que plantear una incógnita, y es: ¿lo que leemos en la Biblia hoy lo mismo que escribieron los apóstoles hace más de 1000 años? Para ello necesitamos definir la base textual. En este evento se quiere reconstruir lo que alguien escribió hace más de 1000 años, porque los manuscritos originales se han perdido en el trayecto de la historia. Y las copias que se han hecho se escribieron a mano por diferentes personas, lo que transmiten ellas al compararlas errores humanos, como falta una frase, palabras mal escritas o opiniones personales. Entonces la base textual termina siendo ese documento final que un traductor decide usar como punto de partida. Después de haber hecho la comparación de todas las copias, él decide qué texto considera que es más fiel a la historia. Entonces, determinar la base textual es el primer gran problema de cualquier traducción de obras antiguas, porque este proceso se divide en 3 puntos clave. El primero, el problema de los manuscritos, porque en el trayecto de la historia se hacen varias copias de diferentes escribas y se introducen errores humanos, involuntarios, cambios. La segunda es la ciencia de la crítica textual, porque esta es la que se encarga de comparar todos esos miles de manuscritos y decir cuál es más fiel a la historia de la manera más científica posible. Y el tercero es el caso del Nuevo Testamento, ya que se cuentan con más de 5000 manuscritos. Esto es una increíble ventaja para reconstruir el texto original. Ahora, en el libro se hace
Una distinción de la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional sobre las bases textuales que afectan las Biblias que hoy usamos. La primera es el Textus Receptus, que es el texto recibido. Esta se basa en pocos manuscritos y no eran precisamente los más antiguos. Y estos fueron usados por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que crearon la Biblia de la Reina Valera. El segundo es el texto crítico moderno, donde se tuvieron en cuenta manuscritos mucho más antiguos, como los papiros, y estas fueron las bases que usaron para la Nueva Versión Internacional. Ahora, ¿qué sucede con el contenido? Aunque las palabras cambien ligeramente, por ejemplo, usar Dios en lugar de Señor o pestilencia en lugar de mortandad, el libro aclara que el mensaje central no cambia. Con el tiempo esto se ha podido aclarar. Vamos a un ejemplo que trata el libro y es Apocalipsis 6:8, cuando la Reina Valera dice mortandad, porque traduce literalmente la palabra griega thanatos. Sin embargo, gracias a los estudios de otros textos antiguos, los expertos hoy saben que esa palabra a veces significa pestilencia o epidemias. Y es así como lo traduce la Nueva Versión Internacional. Entonces, ya teniendo las bases claras, aquí es donde entra en juego la hermenéutica. Bueno, en un nuevo episodio vamos a hablar acerca de la base textual y la hermenéutica del Nuevo Testamento en la Nueva Versión Internacional. Vamos a tomar como referente el libro de Fidelidad e Integridad por Luciano Jaramillo. Entonces vamos a tener en cuenta varias cosas para traducir. La primera es que el vocabulario de una lengua no coincide siempre con el de otra, ¿no? Una palabra que decimos en nuestro país no siempre va a tener el mismo significado en otro país, o puede tener un significado totalmente diferente. Sí, debemos también tener en cuenta que hay diferencias gramaticales, conceptos culturales, culturas muy diferentes a la nuestra. Entonces, debemos entender también que la traducción es inseparable de la hermenéutica, de la ciencia de la interpretación. Entonces, para traducir se debe establecer la base textual, el significado del texto. Hay una parte muy interesante en el libro donde dice que la fidelidad en la traducción bíblica se debe medir no a base del literalismo, sino de la claridad y la naturalidad con que se comunica el significado del texto. Esto quiere decir que no siempre se interpreta de la manera más literal lo que simplemente dice el texto, sino que se busca traducir de una manera más clara y más comprensible, ¿sí? La traducción NBI busca traer una mejor explicación que sea más comprensible para cualquier lector. En conclusión, la finalidad de la hermenéutica en la traducción NBI es mantener el mensaje de la Biblia aunque su base textual sea diferente, ¿sí? Ya que pues, los traductores han hecho un gran esfuerzo por comunicar de la manera más fiel y clara la palabra de Dios. Oye, amor, mi hijo me comentó que estuvo leyendo en su Biblia un pasaje del libro de Mateo y tuvo curiosidad en buscar este mismo pasaje en otra versión y encontró diferencias. Me dice que ¿a qué se debe esto? Y si se ve afectado el mensaje dado por Dios. Yo le dije que iba a averiguar y luego hablábamos. Mira, encontré este libro y se llama Fidelidad e Integridad y me pareció muy interesante. ¿Tú lo has leído? Sí, claro, amor, yo lo leí. Lo que dice es que la mayoría de las diferencias que notamos en las versiones contemporáneas de la Biblia, como la Nueva Versión Internacional, con relación a las versiones más antiguas como la Reina Valera, sea la fuente textual que tuvieron a su alcance los traductores de esa época. Esto es mucho más válido para el Nuevo Testamento. Sí, amor. No es lo mismo el material que tenían hace muchísimos años atrás para elaborar una traducción al material con el que se cuenta hoy en día luego de tantas investigaciones y hallazgos, lo que hace que versiones como la Nueva Versión Internacional sean más confiables, ¿cierto? Y más cercanas a los textos originales de la Biblia. Pues se han presentado algunas discusiones sobre cambios, omisiones y adiciones en nuevas traducciones, pero lo más importante es mantener la pureza inicial del texto. Por eso, entre más cercanos sean los hallazgos a la época de Jesús, pues más confiables son estos textos escritos. En todo caso, no se niega que sí se presentan errores en las transcripciones, por ser escritas a mano, en diferentes dialectos y contextos. Amor, precisamente en este libro se citan algunos errores. Mira, los errores son en escritura, lectura o audición, algunas adiciones o aclaraciones y hasta inclusión de notas marginales de los copistas. Ven, ¿por qué no hacemos la tarea y buscamos un versículo, tú en la Nueva Versión Internacional y yo en la Reina Valera, y comparamos, ¿te parece? Listo, amor, dime cuál. A ver, miremos 1 de Timoteo 3:16. Vamos comparando despacio. Yo arranco y vamos frase por frase. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él se manifestó como hombre. Dios fue manifestado en carne. Fue vindicado por el Espíritu.
justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, visto de los ángeles, proclamado entre las naciones, predicado a los gentiles, creído en el mundo, creído en el mundo, recibido en la gloria. recibido arriba en gloria. Bueno, ¿tú qué piensas? Mira, amor, solo cambian algunas palabras, pero el mensaje como tal es el mismo. ¿Qué más te puedo decir? Yo pienso tres cosas. Primero, que los errores que se han podido cometer al transcribir los escritos bíblicos son mínimos. Segundo, con respecto a la versión internacional, veo que su propósito es que entendamos de forma clara y natural los textos bíblicos, su significado. Y tercero, creo que como cristianos nuestra posición es la de no dudar de la inspiración divina revelada en las Escrituras que se hace a través del Espíritu Santo. Sí, amor, tienes toda la razón. Bueno, vamos a hablar con Adrián. Creo que ya tenemos muy buenos argumentos para explicarle. A continuación, siguen nuestros compañeros Eiler y Giovanni con otros ejemplos de las causas de variaciones o adiciones en el Nuevo Testamento, páginas 64 a la 73. Hola Giovanni, mire que leyendo la Biblia y comparando algunas versiones me he dado cuenta que hay palabras o frases que no aparecen en la nueva versión internacional. Me generó esa duda y me gustaría que me ayudara a resolverla. ¿Qué más, Heiler? ¿Vieron que sí, como cuáles? Pues la verdad no es que yo la sepa mucho, pero lo invito a que entre los dos busquemos y miremos a ver y comparemos para ver si al cambiarlas de la Reina Valera a la nueva versión internacional su significado es el mismo o cambia, ¿vale? Por ejemplo, como cuál versículo o cuál palabra la que no lo tiene inquieto para que la busquemos. Una de esas es Mateo 5:44, porque la frase amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esta frase no sale en la nueva versión internacional, solamente dice, pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Entonces me gustaría saber qué pasa con esta frase que no sale. Por ejemplo, los copistas en busca de mejor claridad la respaldaron con Lucas 6, 27 al 28. Veamos lo que los antiguos copistas le añadieron o se dieron a la tarea de unificar el texto con otro pasaje de la Biblia donde la respaldan y la afirman. Lucas 6, 27, 28 dice, pero a ustedes, los que oyen, les digo, amen a sus enemigos y hagan bien a los que los aborrecen, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los maltratan. Heiler, como vemos y como lo estamos leyendo, dice, pues como vemos, unas palabras cambian o son agregadas para que su contexto sea más amplio y claro, pero su mensaje sigue siendo el mismo. Ya entendí, los manuscritos más antiguos no contenían esas palabras. Algunos copistas, con el ánimo de uniformar el texto, añadieron Lucas 6 del 27 al 28 y está respaldada por las mejores fuentes. Tengo otra inquietud. Hay varios versículos que en la nueva versión internacional no aparecen. ¿Qué sucede con estos versículos? Un ejemplo de esto es Marcos 7:16 y Lucas 17:36, como otros que tampoco aparecen. Busquemos y miremos a ver qué pasó con eso, porque yo creo que sí están. Por ejemplo, mirando y leyendo, dice que sí se encuentran, lo que pasa es que no se ven en su texto principal, sino en las notas al pie de la página. ¿Y por qué esto? Porque la nueva versión internacional busca tener más claridad en el idioma moderno. Porque además, aunque el versículo no aparezca en algunas versiones, la enseñanza no se pierde.
porque es la misma expresión que fue usada varias veces por Jesús y su enseñanza es y será por siempre y para siempre. Gracias por ayudarme a resolver esas inquietudes. Su palabra y mensaje siempre va a ser el mismo. Ahora le damos paso a nuestras compañeras Saray, Doris y Isabela. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre algunos cambios y decisiones en las versiones modernas de la Biblia. Por ejemplo, algunas versiones modernas, como la Nueva Versión Internacional, no incluyen ciertos versículos del libro de Hechos, porque no aparecen en los manuscritos griegos más antiguos. Muchos de sus pasajes fueron añadidos después de traducciones como la Vulgata. Por eso, los estudios prefieren quitarlos del texto principal o ponerlos en notas, para que la Biblia sea más fiel a los escritos originales. También se hacen algunos cambios de palabras para que el significado sea más claro en el español actual. Por ejemplo, Hechos 8:37 y Hechos 15:34 probablemente no formaban parte del texto original, ya que solo aparecen en manuscritos tardíos. Aunque estos versículos pueden parecer importantes o familiares para los lectores, los estudiosos consideran que fueron comentarios o añadidos litúrgicos incorporados con el tiempo. Ahora veamos Romanos 3:25. ¿Por qué la Nueva Versión Internacional traduce la palabra griega hilastrión como sacrificio de expiación en lugar de apropiación? Para que se entienda mejor, lo diré con la Nueva Traducción Viviente, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Ahora tengamos en cuenta el significado de expiación y propiciación. Expiación significa borrar, reparar o cubrir culpas, pecados y fallas a través de un sacrificio o pago. Propiciación significa apaciguar o aplacar y hacer favorable a un ofendido por medio de una ofrenda o sacrificio. Realmente es lo mismo, son sinónimos, pero estos fueron cambiando a palabras más sencillas porque están enfocadas en que todos entiendan la palabra. Si solo usaran palabras como propiación o expiación, nada más las entenderían pocas personas las cuales tienen conocimiento en teología. Ahora veamos Romanos 7:5. ¿Por qué la Nueva Versión Internacional traduce la palabra griega sarx como naturaleza pecaminosa en lugar de carne? La Nueva Traducción Viviente dice: cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. En este versículo ponemos la palabra griega sarx. Vemos que puede significar varias cosas, tanto físicas como figuradas o simbólicas. Esa palabra tiene un contexto específico. En este caso sería carne, pero en sentido figurado. Para alguien que entiende los distintos significados que se pueden aplicar, este sería el más acertado, pero para alguien que recién inicia y quiere traducir la palabra, se le haría algo complejo, porque aquí tendría que tener presente la hermenéutica. Aunque se traduzca la palabra literal, se descuida el sentido que quiere dar en el versículo. Como consecuencia, también se descuida la forma y el sentido hacia la persona que recibe ese versículo o palabra dada por Dios. Por último, Romanos 8:1. Porque la última parte de este versículo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no aparece en la Nueva Versión Internacional? Esa frase aparece en la nota de pie de página porque realmente no hay certeza si va en el versículo 1. Se tiene la idea de que un copista, quienes copiaban el texto a mano, pudo haber tenido un error. Esa frase queda mejor con el contexto del versículo 4 y no del 1. Probablemente se equivocó. En escritos más antiguos se demuestra que hace parte del versículo 4. Romanos 8:1 dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:4 dice: a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y así vemos cómo algunas decisiones de traducción buscan ser más fieles a los textos originales y también más claras para quienes leen la Biblia hoy. Para continuar, en 1 Corintios 7:1, en este pasaje dice es mejor no tener relaciones sexuales. Pero pues, ¿qué pasa aquí? Básicamente Pablo no está diciendo que el matrimonio sea malo, sino que debemos entender el contexto en el que él lo dice y habla de un consejo pues temporal por la situación específica que está viviendo la iglesia de Corinto, que es donde surgen muchos problemas de inmoralidad sexual. De hecho, pues
en otros textos Pablo habla muy positivamente acerca del matrimonio. Otro punto que es bastante interesante que vemos en Efesios 1:3 y es que la Nueva Versión Internacional usa el alabado sea o el alabado en lugar del bendito. Esto se debe pues a que el bendecir o la palabra bendecir normalmente viene o va de alguien superior hacia alguien inferior. Cuando hablamos pues de Dios tiene mucho más sentido usar la palabra alabar o alabado o alabado sea. También tenemos casos como el de Filipenses 1:17, donde se cambia el orden de los versículos. Esto no quiere decir que el mensaje sea alterado, el mensaje cumple con su mismo objetivo, sino que busca ser más fiel a los manuscritos pues, más antiguos de la Biblia, de la palabra. Y en Colosenses 1:14, la frase por su sangre no aparece en algunas versiones pues, modernas, porque de igual manera no está en los manuscritos más antiguos, pero pues eso no significa que se niegue su importancia, ya que en otros textos sí aparece más específico. Hola, bienvenidos a este breve podcast donde hablaremos sobre la fidelidad y la integridad en la traducción de la Biblia. Basándonos en el libro de la Nueva Versión Internacional, un aspecto importante que se menciona es cómo algunas traducciones bíblicas pueden variar dependiendo de los manuscritos antiguos disponibles. Un ejemplo es el pasaje de Hebreos 11:11, donde algunas versiones presentan a Sara como protagonista de la fe, mientras que la Nueva Versión Internacional resalta a Abraham. Esto se debe a que el texto griego original, la expresión se relaciona más con el papel de Abraham en el proceso de generación, es decir, con la acción de depositar la semilla. Por eso muchos estudios consideran que Abraham es quien realmente aparece como el protagonista de la fe en ese versículo. Otro caso interesante aparece en 2 de Pedro 3:10. Algunas versiones dicen que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, pero la Nueva Versión Internacional solo dice como ladrón. Esto ocurre porque la expresión en la noche no aparece en los manuscritos griegos más antiguos. Los expertos creen que esa frase fue añadida más tarde por un copista que quiso armonizar el texto en otro pasaje bíblico. También se analiza el famoso pasaje de 1 de Juan 5:7-8, conocido como la comuna juanina. En algunas Biblias tradicionales aparecen palabras que mencionan específicamente al Padre, al Verbo y al Espíritu Santo como testigo y el cielo. Sin embargo, los estudios de manuscritos muestran que esas palabras no estaban en el texto griego más antiguos y probablemente fueron añadidos siglos después. Por esta razón, la Nueva Versión Internacional decide no incluir el texto principal, buscando mantener la fidelidad y el mensaje original. Lo importante es entender que esto no afecta a las doctrinas fundamentales como la Trinidad, ya que esta enseñanza está respaldada por muchos otros pasajes bíblicos. En conclusión, la Nueva Versión Internacional busca mantener la fidelidad y la integridad del texto bíblico original, basándonos en los manuscritos más antiguos y confiables. Esto demuestra el compromiso de los traductores con presentar la Biblia de forma más cercana posible a sus escritos originales. Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a conversar sobre el capítulo 9 del libro Fidelidad, Integridad, titulado ¿Qué Biblia debemos leer? Y para hacerlo más interesante, estoy aquí con mi hijo. Hola a todos, hoy vamos a hablar de algo que muchas personas se preguntan. ¿Cuál es la mejor Biblia para leer? Es una muy buena pregunta, porque existen muchas versiones de la Biblia y a veces eso puede generar confusión. Papá, ¿por qué hay tantas versiones de la Biblia? Porque la Biblia no fue escrita originalmente en español. Fue escrita hace muchos años en hebreo, arameo y griego, y por eso ha tenido que ser traducida a muchos más idiomas. Entonces, ¿las diferentes versiones dicen cosas distintas? No realmente. El mensaje principal es el mismo. Lo que cambia es la forma de expresar algunas palabras para que el texto sea más claro para las personas. O sea que unas versiones son más fáciles de entender que otras. Exacto. Algunas son más literales
y otras usan un lenguaje más moderno, pero todas buscan transmitir el mismo mensaje. De hecho, el capítulo menciona un ejemplo interesante. Habla de la Nueva Versión Internacional. Esta traducción fue realizada utilizando manuscritos más antiguos de los que se usaron para la Reina Valera. ¿Y eso qué significa? Significa que los traductores tuvieron acceso a textos más cercanos a los originales, lo que puede ayudar a lograr una traducción más precisa en algunos pasajes. Entonces, ¿qué recomienda el capítulo? Recomienda algo muy útil: leer varias versiones de la Biblia cuando sea posible, porque así podemos entender mejor el significado de los textos. Eso ayuda a estudiar más a fondo. Así es. Comparar versiones nos permite ver mejor lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces, lo importante no es discutir cuál versión es mejor. Exactamente. Lo importante es leer la Biblia, entenderla y aplicarla en nuestra vida. Damos entonces por terminado el tema de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.